Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Y ahora con ustedes, Ignacio Hughes. Muy bienvenidos a una edición más de Reino y Gobierno, todos los lunes a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube. Nos puede seguir, puede suscribirse si no lo ha hecho y puede también ver los programas anteriores. Es bastante información, bastante interesante. Y tiene que ver esta información con la palabra de Dios, siempre en línea con la palabra de Dios. No sé si alguno de ustedes va a ver esto por primera vez, pero el título Reino y Gobierno. Estamos hablando de el reino de Dios y el gobierno terrenal. Dios quiere tener una interacción, Dios quiere influir en el gobierno terrenal de los hombres, porque Dios tiene todas las respuestas. La sesión pasada estábamos viendo cómo la izquierda liberal quiere destruir la grandeza de los Estados Unidos, y vamos a ver la parte 2 porque hay bastante información y hay un problema aquí. Todo este problema es espiritual. No importa qué le diga a alguien más, la verdad es esta. El problema es espiritual. Cuando una nación está en el caos que está ahorita los Estados Unidos y cualquier otra nación, es algo espiritual, pero empezó desde abajo. Para llegar a la cima, por decir así, en la sociedad, en la cima del gobierno, ahora tenemos que ver qué está pasando algo aquí abajo. ¿Dónde empezó todo esto? Y tiene que ver con las familias. Y me vuelve a acompañar mi esposa Nubia, que me acompañó la sesión pasada. Amén. Así es, bienvenidos. Un placer estar nuevamente con ustedes. Amén. Le damos gracias a Dios por la palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Así es. El Señor Jesucristo dijo, santifícalos, apártalos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Apártalos. Eso es lo que quiere decir santificarlos, apartarlos. Eso fuimos llamados. La palabra de Dios también dice en Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14, dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Bueno, desafortunadamente, eso es en lo que a Dios le concierne, la voluntad de Él, lo que Él dice, es su perfecta voluntad. El problema está que no todos los cristianos caminan en eso, no van a caminar. Sí. La vez pasada voy a repetir algunas cosas que dije como un repaso. Una de las razones principales es que el reino de Dios tiene algo, entre todas las cosas que contiene, tiene algo que se llama revelación. La revelación quiere decir eso, una iluminación, un entendimiento. No nada más es decir, oh, ya le entendí. No, sino que es un entendimiento donde ese entendimiento te va a obligar a actuar. El entendimiento, no Dios. El entendimiento, el discernir, el comprender, el entender. Y vas a decir, ok. Y ahora, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a actuar en ello. Si no actúas es que no lo entendiste. Y no se te fue revelado. Y no fue porque Dios no quiera, sino es porque simplemente la gente ha cerrado su corazón. Sí. Amén. Amén. Voy a volver con unas escrituras. Tal vez voy a dar una escritura un poco diferente, pero en San Mateo, el capítulo 13. Y voy a empezar ahí. Voy a empezar en el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Está escondido, es un tesoro escondido, sí. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Nota que, fíjate, no lo explica, lo he mencionado aún en las sesiones que estoy hablando aquí en la congregación, pero quiero verlo esto con un mayor detenimiento, porque este versículo es muy poderoso. Nota, lo voy a ver ahí en la pantalla. Lo voy a ver en la pantalla y se va. Okay. Nota, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Nota que está escondido en un campo. Pero dice, el cual un hombre halla. ¿A cuál? ¿De qué se está refiriendo cuando dice halla? Se está refiriendo al tesoro. Al tesoro, sí. Lo esconde de nuevo, porque es algo valioso, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué compró el campo? Porque ahí está el tesoro. Queriendo decir, vende todo lo que tiene. Se deshace de todo lo demás, no le importa lo demás para obtener esta revelación.
Muy pocos cristianos buscan eso. Sí. Muy pocos. Y la agenda de Satanás es esta: robar, matar y destruir. Y te digo algo, aunque es un enemigo derrotado, él va a ser su agenda. Eso es algo que tiene Satanás. La otra vez lo dije, es un enemigo formidable, porque no importa, él va a seguir adelante, y nadie lo va a parar. Y es sorprendente que muchos cristianos van cayendo, caen y caen y caen y caen, cuando se supone que no debería de ser, porque la mayoría de los cristianos piensan que esto es automático. Bueno, si Dios ya me dio todo, y si Dios esto, y si Dios me ama, y si Dios es bueno, no me deberían de pasar cosas malas, me dijo hace años un necio. Necio porque ellos quieren ser necios. Le dije, bueno, o sea que estás culpando a Dios. Pues me dijo, no, pero pues claro que lo estaba culpando. No, pero entonces si Dios esto y si Dios el otro. Es que Dios no es el problema. Tú no estás escuchando. Sí. Bueno, así muchos cristianos no están escuchando esto. No lo están escuchando, no lo están viendo. Y luego vienen las consecuencias y ellos piensan que con llorar y gritar, berrear, culpar a Dios y a todo el mundo, ya, no. Las consecuencias van a venir, y van a venir tarde o temprano. Como esta nación está sufriendo las consecuencias de su alejamiento de Dios. Exacto. No es el pecado de la esclavitud, porque esta nación no fue la única que tuvo esclavos. Había otras naciones. Aún en México y en Centro y Suramérica, los mismos indígenas esclavizaban a otras tribus indígenas o a otros grupos indígenas. Esclavitud ha estado por los siglos. Esta nación es una nación prácticamente joven. A este tiempo que estamos grabando esto, el 2023, tiene 200, va a cumplir 247 años. En el 2016, cuando va a cumplir 250 años, apenas 26. un cuarto de siglo. Sí. Un cuarto de siglo. No, un cuarto de milenio, perdón. Un cuarto de siglo. Un cuarto de milenio. Y es una nación joven en comparación de otras naciones que tienen mucho más tiempo. Estábamos hablando con un gobierno establecido. Así como México puede que sea joven en ese sentido. La independencia de España en 1821, sin embargo, era una colonia de España, ya venía con el gobierno de España establecido aquí. Así que Estados Unidos es una nación joven en comparación de igual naciones europeas. Sí. Sin embargo, el alejamiento ha venido porque hemos pateado a Dios. La vez pasada estábamos viendo algunas estadísticas, vimos la grandeza de los Estados Unidos, los inventos que se han hecho aquí en la nación, que son algunos, ahora podemos mencionar desde los carros, de los aviones, celulares, etcétera. No quiero ir ahí, ya está grabado en el programa anterior. Pero quiero empezar ahora ahí en Proverbios capítulo 29, aparte de este versículo que verás. Voy a hacer algo. Pon por favor Mateo 13, versículo 44, en la Nueva Versión Internacional. Por favor, Nueva Versión Internacional. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Lleno de alegría, hay un gozo. Sí. Porque descubres algo. Que descubrió. Porque estas cosas se tienen que discernir espiritualmente, y la revelación es algo precioso. No importa qué tanto dinero tengas o inteligencia, sin revelación eres nada delante de Dios, porque los planes de Dios y la inteligencia de Dios es mucho mayor. ¿Sí? El reino de los cielos, o la otra versión, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Eso quiere decir que este hombre pagó un precio de deshacerse de todo, distracciones o todo lo que tenía, para poner atención a la palabra de Dios, a la revelación. Bien, en Proverbios capítulo 29 ahora, interesante todo esto. Muy interesante. Versículo 4. La versión Reina de Valera dice: el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. ¿A qué se está refiriendo? Pon la Nueva Versión Internacional, por favor, una vez más. Con justicia el rey da estabilidad al país. Cuando lo abruma con tributos lo destruye, los impuestos.
Esta nueva administración del señor Joe Biden ha subido impuestos, estamos pagando más de impuestos, el Partido Demócrata es lo que más promueve. Es sorprendente. Ahora voy a empezar a leer desde aquí. Okay. La Biblia dice las leyes que dan estabilidad a una nación y confianza a sus ciudadanos. Pero las familias en Estados Unidos se están destruyendo. El 50% de las parejas menores de 44 años, según esta estadística, viven juntos antes de casarse. 1 de cada 3 niños de la nación vive sin un padre en el hogar. Es demasiado eso. Ahora, ¿qué hay de los padres que viven en el hogar, cristianos, y son todo lo contrario? No tienen discernimiento, revelación de la palabra. Estás entregando a tus hijos al diablo, literalmente. La cultura ahora está trayendo confusión al cuestionar a las personas si saben si son niños o niñas. La inmoralidad está inundando nuestros hogares y redefiniendo la familia, la vida familiar. La internet, las películas, los juegos hablan un idioma diferente de lo que se supone que es la vida. Sí. Yo recuerdo las caricaturas que tú y yo veíamos, o sea, son totalmente diferentes ahora. Sí. Hay caricaturas donde promueven unas cosas ya hasta sexuales, nuevas películas como, pues tú creciste como la mayoría de las niñas jugando Barbies y cosas de esos. Hoy los mensajes que tienen las nuevas películas de Barbie, Blancanieves y otras de Disney están totalmente cambiados ahora. Todo está cambiado a promover LGBTQ y transgéneros. Y lleva un mensaje porque el diablo usa una agenda que es engaño. Y el engaño, la manera en que lo hace, o sea, es el engaño, pero lo hace a través de palabras, de imágenes, y es bien sutil. Sí. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, dice que la serpiente era astuta. Esa palabra astuta quiere decir eso, sutil. ¿Sí? Sutil. Y esa es la manera en que hay engaños, hay bastante engaño y bastante perturbación de parte de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que hablemos la verdad. Amén. Sabes que una de las cosas que yo veo es, entre más vemos estadísticas, y no que nos las llevemos buscándolas, sino que tenemos que entender qué está pasando en la nación para entonces poder enseñar. Y entre más veo todo lo que está pasando, entre más me entero, me impresiona, lo voy a decir de esta manera, el hecho de que los padres no quieran, y digo no quieran porque eso es de querer, tomar control en sus vidas, porque todo esto es un asunto familiar. Si te fijas, acabamos de ver ahí que dice la inmoralidad está inundando nuestros hogares y redefiniendo la vida familiar. Eso es porque los padres permiten que este tipo de cosas entren a sus hogares. Ellos lo permiten, ellos habilitan incluso muchas veces a sus hijos a que participen de estas cosas en el sentido que ellos mismos les proveen los dispositivos móviles, les dan libertad completa a la internet. Niños pequeñitos de primaria ya tienen un teléfono inteligente con acceso a la internet y muchas veces dicen los padres, pero es que tiene ciertos, le bloqueamos y a ciertas horas se termina el uso de su teléfono, pero y está comprobado que ningún bloqueo es 100% seguro. Y los padres confían en eso. No sé, tal vez por tal de que no los estén molestando, porque también ellos están ocupados, porque y ahora ellos también están distraídos con las mismas redes sociales. Entonces es impresionante que no quieran ver un cambio en su hogar y estén permitiendo todas estas atrocidades que comiencen en sus casas. Así es. Y hay cantidad de cristianos así. Entonces, todos estos problemas financieros y políticos del día son simplemente síntomas de un problema más profundo. Es espiritual y fruto del alejamiento hacia Dios en nuestra cultura. Es exactamente lo que empecé a hablar en el programa pasado de Reino y Gobierno, es lo que a veces menciono aquí en la iglesia también, que este es un problema espiritual. Es espiritual, esto es espiritual. Y lo acabo de mencionar al comienzo de esta transmisión también. Es espiritual. Cuando te alejas de Dios, Dios es un caballero, te ama, pero no se va a involucrar en tu vida. Entonces, si no tienes protección divina, estás desprotegido y el que va a entrar es Satanás. Ya te dije, Satanás va a hacer lo suyo, robar, matar y destruir. Juan 10:10, el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. El Señor dijo, pero yo he venido para que tengan vida
¿Y qué dijo? Y vida en en abundancia. Pero mucha gente no tiene vida ni vida en abundancia porque han confundido. Tienes que ver cuál es la vida en abundancia. ¿Qué es prosperidad en cuanto a Dios concierne? ¿Qué es abundancia en cuanto a Dios concierne? ¿Qué es disfrutar la vida? Como dice en 1 Timoteo 6:10, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, pero de acuerdo a Dios, no de acuerdo al mundo. El mundo no nos debería de dictar, al cual diciendo algunos se extraviaron de la fe. Ok, 1 Timoteo 6:10, creo que es, bueno, ahí está. No es ese versículo. O sea, queriendo decir que, pero una de las cosas que pasa es esto, es la codicia al dinero. Sí. Dios te quiere, por ejemplo, ¿qué es prosperidad? De acuerdo, Dios te quiere con dinero, pero ¿qué es lo que Dios está ¿Cuál es diciendo? el propósito detrás de la prosperidad? ¿Cuál es el propósito detrás de la prosperidad? Si no lo entiendes, entonces ahí puedes confundir, como hemos visto por años, con gente cristiana que fueron expuestos al mensaje de fe y prosperidad y pensaron que prosperidad era tener cosas solamente. Claro, Dios quiere que tengas cosas, pero primero es Dios. Y luego cosas, no que las cosas te tengan a ti. Claro. Pero si las cosas te tienen a ti, lo dices, es que Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado. No, la verdad que no es así. No. Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 11, por favor. Deuteronomio 11. Y algo importante que vamos a ver aquí. Versículo 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. ¿Te fijas? Dioses ajenos. Hay cristianos que dicen, hermano Hughes, yo ya no adoro imágenes, yo ya no hago esto. Tu trabajo es tu Dios. Sí. Tu familia a veces. Porque el orden, ahorita voy a mencionar, el orden primero es fe, que tiene que ver con Dios. No lo mencioné en la sesión pasada, pero lo voy a seguir mencionando aquí en la iglesia. Voy a leer hasta el versículo 21. Ahorita voy a explicar todo esto. Dice, verso 17. Deuteronomio 11, 17. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierra los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nota dice, y las enseñaréis a vuestros hijos. Creo que fue la sesión pasada que vimos, una de las estadísticas, es cuánto, normalmente un niño que va a la escuela, un jovencito, pasa 6 horas y media, 7 horas en la escuela, y luego llegan y si es que hacen la tarea, aparte pasan la tarea, y luego que esto, que los deportes, que el celular, que los amigos, no hay tiempo para las cosas de Dios. Es un engaño tremendo. Yo estoy bien sorprendido, así literalmente. Me gusta mucho estudiar la palabra de Dios y veo lo que la palabra de Dios dice. Y como tú y yo estudiamos bastante, o sea, bastante, somos horas estudiando. Ahorita antes de empezar esta transmisión estabas diciendo, yo creo que nos vamos a tener que levantar aún más temprano, nos levantamos muy temprano, 4:30, 5 de la mañana estamos de pie. Y dice, tú me tendré que levantar a las 4. ¿Por qué? Porque estamos bastante ocupados. Sí. Pero parte de nuestra ocupación es estudiar. No es lo único que hiciéramos, ¿verdad? Pero el día ahora en el verano, ya a las 4 o 4:30 hay luz, ya está el sol o ya está aclarando y empieza el día y dormimos que en un promedio, ¿qué será que dormimos? 5 o 6 horas. 5 o 6 horas, yo creo. Ajá, pero bien dormidas. Entonces todo el resto del día estamos ocupados y gracias a Dios. Pero también parte de ese día, de todas las ocupaciones que tenemos que hacer, parte es estudiar bastante. Sí. Y entre más, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa esto, entre más estudio, más veo la grandeza de Dios. Por ejemplo, aquí está Dios, ¿no? Por ejemplo. Y veo la grandeza de Dios, su palabra. Y luego volteo y veo en general el cuerpo de Cristo, los cristianos. Y es deprimente ver cómo muchos cristianos viven. Sí. Es totalmente deprimente. Gracias a Dios que tengo que voltear y puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. En otras palabras, podemos decir que la nación entonces está como está, y esto no le va a gustar a muchos cristianos, pero es la verdad. Y no puedo diluir la palabra.
La nación está como está por causa del cuerpo de Cristo. Sí, porque el es verdad. Señor se nos dio asignaciones que el cuerpo de Cristo no hace. Es pura religión y tienen todo el reino, todo contrario, el reino al revés, todo está. Cuando quieres agarrar el reino de Dios y quieres que el reino de Dios se amolde a tu estilo de vida, a tu forma de pensar, a tu modo de creer, a tu forma de creer, no va a pasar. No va a suceder de aquí en 1,000,000 de años. No importa qué tanto Dios te ame. Y gente ha usado la gracia de Dios. Es una mala aplicación de la gracia. Dice, oh, Dios te ama y Dios va a hacer. No, no es cierto. No es cierto, porque por más que Dios te ame, de hecho es así, porque Dios te ama, nos dio leyes. El reino de Dios es un conjunto de leyes espirituales que respaldan el gobierno de Dios, que es el reino de Dios. Si el reino de Dios cambia o las leyes cambian nada más para quedar bien con nosotros, en ese momento ya no necesitamos el reino de Dios. Nosotros somos nuestra propia fuente, nuestros propios dioses. No íbamos a necesitar a Dios. Pero es gracias a Dios que nos dio leyes. Amén. Tengo años hablando de esto, de las leyes espirituales, cómo Dios opera a través de leyes espirituales. Así es. Voy a seguir leyendo. ¿Dónde estoy? Versículo 20. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como entonces en el baño tengo yo algunos post-its y con escrituras bíblicas, etcétera, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová nuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones y poseeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Exactamente. Y hay gente lee esto, como por ejemplo en el 11:17, dice, si siendo el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto, verso 17. Y luego dicen, no, ya, pero es que Dios no va a hacer eso. Y es cierto, no es Dios. Aquí estaban bajo el Antiguo Testamento, bajo el primer pacto. Jesucristo no había venido. Y tienes que entender bien, porque también tienes que leer el contexto. Había veces Dios tenía que permitir cosas, dejar que pasaran. Había veces que Dios lo causaba porque tenía que venir juicio. El pecado tenía que ser juzgado. Hoy fue juzgado en Cristo. Pero ese es el diablo ahora el que tenemos operando en nuestras vidas y le damos lugar al diablo. Y lo que pasa es que Dios, como tú sabes, estamos en una monarquía, el reino de Dios, y el planeta entero está bajo Dios, y todo lo que nosotros tenemos, casas, posesiones y todo esto, están bajo el sistema de Satanás. Ahora nosotros cuando lo dedicamos, se lo dejamos que Dios tenga autoridad, pero somos nosotros los que estamos dejando y permitiendo que Dios opere en nuestras vidas. O, como en el caso que estamos viendo a través de la nación, le cerramos la puerta a Dios y no le permitimos. Y esa es otra cosa que la religión ha odiado de mí cuando digo esto. Por medio de nuestra obediencia, de nuestra fe, oración, etcétera, es como, aquí viene esta palabra que la religión odia. Es como le permitimos a Dios entrar en nuestras vidas. ¡Oh! Ese hombre, o sea, está hablando herejías, ¿cómo que le damos permiso a Dios? Dios no necesita permiso. Es cierto, Dios no necesita permiso para si alguien dice el rapto, yo no creo en el rapto, en la segunda venida. O sea, no necesita el permiso de nosotros para que estos eventos ocurran. Pero sí necesita el permiso que dice la autoridad, para que Él se manifieste en nuestras vidas. Dios no va a quitar a una persona la depresión hasta que esa persona actúe en la autoridad que Jesús nos dio y en la fe que Dios nos dio. Por lo pronto Dios no va a actuar en eso, no va a decir, Señor, quítame la depresión o quítame la enfermedad o ¿por qué no haces algo? Porque Dios nos dio la autoridad a nosotros. Pero cuando nosotros hablamos la palabra, dejamos que el poder de Dios fluya a través de nuestras vidas. Amén. Así es como opera el reino de Dios. Sorprendente, ¿verdad? Ya, maravilloso. Gloria a Dios. Otro punto que quieres tratar ahí de todo esto que estamos hablando. Bueno, creo que ibas a tratar el punto ahí en el versículo, si no me equivoco, es en el 16, hablando acerca de dioses ajenos, como a veces la gente dice... Sí, dice, ya no tenemos, ya no tenemos imágenes y cosas así. Igual tienes que ver que lo que está escrito aquí en el primer pacto eran sombras y figuras, como dije. También el primer pacto habla cuando el pueblo de Israel arrojaba a sus niños a los dioses paganos, a Moloch y a todos estos deidades, demonios. Ahora
no andamos haciendo eso porque es algo espiritual, pero en el sentido espiritual, espiritualmente hablando, es lo que están haciendo muchos padres, están arrojando sus hijos a los demonios, literalmente. Y todo aquello que quita la atención de nosotros hacia Dios se convierte en nuestro Dios. Todo aquello que para nosotros es prioridad más allá de las cosas de Dios o de Dios, ese es nuestro Dios. No es una imagen como tal solamente, sino es aquello que nos quita la atención y los ojos puestos en el Señor, lo que es más importante para nosotros, más allá de Dios. Así es. Entonces, por eso estamos viendo esto. Vimos en estos versículos que el Señor está poniendo en nosotros como padres la responsabilidad de enseñarle estos estatutos, que es la palabra de Dios, a nuestros hijos. Pero hoy en día, tú mismo hablabas ahorita, lo mismo que estamos viendo, los niños pasan el mayor tiempo de su día en la escuela cuando están en temporada escolar. Llegan a casa y ¿quién les está enseñando? ¿Qué están ahora ellos recibiendo? ¿Quién les está hablando o quiénes los están influenciando? Entonces, la responsabilidad es nuestra como padres. Nada más para añadir ese punto como tal. El Señor pone responsabilidad en nosotros de enseñarle a nuestros hijos los principios de la palabra de Dios. Exactamente. ¿Amén? Por esa razón tenemos el caos en el país. Todo empieza desde una sociedad. Sí. Y una sociedad se va a conformar de familias. Es hasta que nosotros como padres pongamos si nosotros no pasamos tiempo de Dios, no vamos a recibir de Dios. Si no pasamos tiempo con Dios, no vamos a recibir de Él. Y no vamos a poder impartirlo a nuestros hijos. Y nuestros hijos, hablando en general, son los futuros ciudadanos de este país. Entonces la sociedad se está pudriendo literalmente, se está pudriendo y perdiendo, que es algo que se pudre, algo que se corrompe. Sí. Si dicen, esa carne está podrida, esa fruta está podrida, está corrompida. No está operando de la manera que fue llamado. O sea, no te puedes comer un pedazo de carroña. Puede que haya aves que comen carroña, tienen un sistema digestivo para digerirlo. Nosotros no. Vamos a enfermarnos o hasta causar la muerte comiendo carne putrefacta. ¿Por qué? Porque no fue diseñado para comerse putrefacto. O sea, no fue diseñado para esa carne no fue diseñada para operar de esa manera en nuestro sistema. Así es. Entonces nosotros no fuimos diseñados para operar en un sistema del mundo, ni esta nación fue diseñada para operar en ese sistema. Pero si nosotros no hacemos como padres lo que tenemos que hacer, ese es el futuro de esta sociedad. Es uno de los puntos que traemos aquí es esto. ¿Quién está entrenando a nuestros hijos? ¿Y quién está solo, como dices tú, los niños algún día van a gobernar este país, o sea, cuando ya sean adultos? Según de acuerdo a la estadística de la Sociedad Bíblica Internacional, dice que el 83% de los cristianos vienen al Señor Jesucristo antes de los 14 años. Según estadísticas que ellos han hecho, ¿verdad? Yo nomás estoy citando estadísticas. Lo mío es la palabra de Dios, lo de ellos son las estadísticas. Solo el 4% viene a Jesús después de los 30 años. Entonces, de ahí la importancia de enseñar a los niños desde su niñez, desde que son pequeños, porque eventualmente ellos van a decidir por sí solos, pero tenemos una promesa del Señor: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él, no se va a apartar de los principios que se le han enseñado en casa. Proverbios 22:6. Así es, los principios que los padres con mandados o con el mandato de Dios le enseñaron a sus hijos. Porque si no, ellos van a decidir eventualmente seguir el camino del Señor o no. Entonces, ahí la importancia, desde pequeños, enseñar la palabra de Dios. Así es, gloria a Dios. Por ejemplo, las escuelas públicas. Oh, Dios. Nosotros hace años sacamos, gracias a Dios, a nuestros hijos en las escuelas públicas. Las escuelas públicas, la internet, y acabo de mencionar algo, los deportes. ¿Qué tiene que ver los deportes? Los deportes necesariamente en sí no tienen necesariamente algo malo, pero se convierten en tu Dios. Por ejemplo, yo me acuerdo en iglesias que tú y yo estábamos, en aquellos años, ver papá, mamá, 2, 3 hijos ahí, oyendo la palabra de Dios. Con el tiempo, un tiempo después, los hijos pasaron de estar en la pubertad o en preadolescencia o cuando entran en la adolescencia.
Pero luego como a la mitad, no sé, 16, 17 años, 15, 16, 17 años, ya no veías a uno o a otro. Y a veces uno le preguntaba, a ver, hermano, ¿qué pasó con sus hijos? Oh, no, vino, es que tenían práctica de esto, práctica del otro. En aquel tiempo tú lo ves como, bueno, no teníamos toda esa revelación, lo estábamos buscando, estábamos caminando en ella, pero decían, bueno, es normal, deportes, pues sí, cosas. Ideas de hombre, ¿ves? Pues sí. que no hagan nada, mejor que hagan un deporte y cosas así. Bueno, inmediatamente la gente que tiene una conciencia de pecado dice, tiene algo de malo, es malo eso, es pecado. Bueno, vamos a ser brutalmente honestos. Sí, si Dios no es primero. Exacto. Así de simple y sencillo. No podemos diluir la palabra de Dios. Porque de hecho la palabra de Dios nunca es diluida. Es el predicador o el que está hablando el que la diluye. Porque voy a decir esto. Vamos a hablar del reino de Dios un momento para entender todo lo que está pasando. O sea, todo lo que está pasando realmente, decir 100% es culpa de Joe Biden, no necesariamente. Son agentes que el diablo usa, son personas que el diablo usa. 100% de culpa de los demócratas, no necesariamente, porque en esta sociedad que vivimos en los Estados Unidos se supone que es una democracia, entonces la gente vota y pone a sus gobernantes. Pero si la gente está corrompida, entonces va a poner líderes corrompidos. Exactamente. Así que van a promover la agenda del diablo. Entonces, no necesariamente es toda la culpa. Claro, ellos se dejan usar, tienen parte de la culpa y tienen una responsabilidad, pero no del todo. Quiere decir que todo, o sea, vamos a poner el gobierno y las ramas del gobierno que tenemos aquí en los Estados Unidos, ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a ponerlo aquí en el tope, por decir así. Aquí abajo vamos a poner la sociedad. Porque es la sociedad lo que los pone en posición. Cuando digo tope, no porque sean lo mejor, porque realmente no lo son. Se supone que el gobierno trabaja para la gente. Pero estoy hablando en el tope o en el pedestal o arriba, por ejemplo, una posición de autoridad, porque la gente aquí abajo, el pueblo, los pone. Sí. ¿Sí? Pero este pueblo está formado ¿de quién? De una sociedad. Y la sociedad está corrompida, la sociedad está putrefacta, literalmente podrida. ¿Por qué? ¿Y dónde empieza una sociedad? Con papá, mamá y los hijos. Sí. Es como se va formando una sociedad. Así es. Pero así siendo práctico, porque puedes traer un psicólogo, un sociólogo y darte una cátedra que te confunde más. Bien práctico. Quédate práctico con la palabra de Dios. Entonces, si vemos eso, quiere decir que aquí abajo el problema está que ponemos gente en autoridad porque la gente está corrompida. Y no tiene la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, diga quien lo diga, es la palabra de Dios la que va a traer. A nosotros, a ti, a mí nos han preguntado aquí en la iglesia, en otros lugares, en otras iglesias, oye, ¿cómo es que sus hijos los tienen en sujeción? ¿Cómo es que sus hijos están sirviendo a Dios? ¿Cómo le han hecho? Y hasta ministros nos han preguntado, porque sus hijos andan fuera de... gloria a Dios. ¡Aleluya! Después de estos anuncios los veo. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista.
Como hijos de Dios es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com. Dios le bendiga, ¿cómo está? Este es Ignacio Hughes, recordándole que se suscriba a nuestro canal de YouTube, encienda notificaciones, dele like y comente y comparta. Así usted puede estar al tanto de los nuevos videos que van a estar subiéndose. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alan y en este video le estaré demostrando a usted cómo puede ofrendar a nuestro ministerio por medio de mensaje de texto. Para poder ofrendar por medio de texto, lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje de texto con la cantidad que usted desea sembrar al número 480-405-0411. Después de haber mandado este mensaje de texto, recibir un vínculo, el cual ese vínculo lo llevará a una página donde usted tendrá que llenar toda su información de pago y correo electrónico. Toda su información será mandada al sistema, la cual cada vez que usted desea sembrar, agarra su teléfono, escribe la cantidad que usted desea sembrar al ministerio y eso es todo. Si por algún motivo o circunstancia mandó un mensaje de texto con la cantidad errónea, la única solución es mandar un mensaje de texto con la palabra refund y su transacción será reembolsada. Y así es como también usted puede sembrar a nuestro ministerio por medio de texto. Bendecimos su semilla. Muy bien, continuamos, gloria a Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 18. Y en el versículo 17 voy a empezar a leer ahí. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia. Note, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y podemos decir lo que Dios ha hablado, porque estamos bajo el pacto abrámico por gracia que fue dado, o sea, el pacto que Dios hizo con Abraham, un pacto de gracia que tipificaba al pacto del Señor Jesucristo que tenemos hoy en el segundo pacto en el Nuevo Testamento. Génesis capítulo 18, verso 19. Ayúdame con las otras versiones, por favor, que tenemos. 18, 19. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia. Instruya al niño en su camino. Ahorita leímos en Proverbios 26. A fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Gracias. NTV, entonces, NTV, ese es... Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Nueva versión internacional, por favor. Y yo lo he escogido para que instruya a sus niños. Ok, ¿cuál versión era? Tal vez yo lo estoy... Ok, sí, déjame esa, sí, perdón. My mistake. Y yo lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Entonces tenemos 100%, si tenemos una sociedad destruida, tenemos jóvenes en las cárceles, en las drogas, o jóvenes fríos, no es como decir, bueno, es que ellos escogieron. Sí, ellos escogieron por el que ellos hayan escogido, es cierto que pueden escoger, pero es un porcentaje muy mínimo, muy mínimo, la verdad, de que, porque la promesa del Señor es esta, instruye al niño en su camino. Quiere decir que no podemos nomás usar el decir, bueno, es que ellos eligieron, es que ellos escogieron, es que yo no, I don't know. Es una manera muy fácil de justificarse. Así es. Es una manera muy fácil de justificarse. Pero igual, la responsabilidad es de los padres. Comienza en casa. Comienza en casa. Así es. Entonces, aquí tenemos que ver por qué está pasando esto. Satanás sabe cómo cambiar la cultura y usará a las personas para llevar a cabo su agenda. Sí. ¿Sabes por qué?
Por eso va en contra de la familia, por eso quiere destruir a partir del aborto, transgénero. Sí. No va a haber reproducción, Exacto. pero va a destruir la familia también. Ok, déjame explicar esto y aquí voy a tomar un tiempo para explicar con... Tenemos 5 palabras bien importantes en el reino de Dios. Lo crean o no, esta es la manera en que el reino de Dios opera. Hablando, una cosa es cuando digo cómo opera, estoy hablando el orden, porque Sí. como Dios opera, como la manera en que Dios opera lo tenemos en Marcos 4:26. Sí, decía además, así es el reino de Dios. Sí, Marcos 4:26, así es el reino de Dios. Así. Luego versículo, creo que es 30, ponme el verso 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios o con qué palabra compararemos? Pero el 26 es bien explícito porque dice, así es. O sea, así es opera. como opera el reino de Dios. Okay. Pero lo que yo me refiero con 5 palabras que voy a decir ahorita, es como esto de la semilla, Ya. cómo aplicarlo, la aplicación del reino de Dios. Y cómo va trabajando esto. 5 palabras. Primero, tenemos fe. Sí. Lo voy a decir rápido y lo estoy tratando en la serie Las influencias del diablo. El diablo y sus influencias. Pero esto, si una persona, te voy a decir esto, 100% garantizado, si una persona o una familia, hablando de familias, lo ponen por práctica, te doy mi palabra, 100% garantizado, 100% éxito. Funciona así. Pero lo necesitas que entender Ya. con revelación. Si no, no va a trabajar. Si no pasa, y si alguien dice, no, hermano Hughes, usted me dijo, me dio mi palabra, o Dios, no. Yo no voy a aceptar culpabilidades ni Dios tampoco, porque es 100% seguro, está escrito Amén. en su palabra. Y te lo voy a mencionar. Ya te lo he mencionado mucho, lo he Sí. mencionado aquí en las series, y otra vez ahí va. Es fe, sí, familia, asignación, provisión y abundancia. Sí. Dentro de la provisión y la abundancia tiene que ver salvación o sanidad o bendiciones, pero también finanzas. Vamos a empezar con la primera. Vamos a empezar con les dije, lo mencioné hace un par de semanas en la congregación, hablando de la serie El Diablo y sus influencias, y fuera como un acrónimo, ¿sí? Formas unas palabras, y puse 2 Fs primero, pudieras leer así como si fuese FAPA, Ajá. ¿sí? Está Ya está bien. apareciendo. Sí. Entonces, primeramente tenemos fe, familia, asignación, provisión y abundancia. Okay. Vamos a empezar con la primera. Gracias. Primera es fe, ¿verdad? Sí. Dios. Fíjate. Dios primero. Si lo ponen al revés, y te podría dar ejemplos cómo gente lo pone al revés. Pero si lo pones en el orden correcto. Fe. Fe tiene que ver con Dios. No lo puedes separar. Ya. Porque, primeramente, ¿por qué no lo puedes separar? Porque cuando hablas de fe, la clase de fe de Dios, estás hablando de un Dios que tiene fe y opera en fe. Sí. Es parte de la naturaleza de Dios. Dios es amor, Dios tiene fe y opera en esa fe. Amén. Ok. Hebreos capítulo 12, versículo 2, para entender este punto. Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, de la fe. Ok. Quiero ver otras versiones, por favor. Nota lo que dicen las otras versiones, porque quiero entender. Ahí está, mira esa versión. Déjamela ahí. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador. Ok. Yeah. Lo más correcto era decir el iniciador, porque eso es lo que quiere decir el autor. Consumador es el finalizador. Correcto. Podemos decir, el Señor dijo, yo soy el alfa Y la omega, o sea, de la A y la Z en el alfabeto griego. Sí. Podemos decir de la A a la Z, el que comienza. Cuando hablas del autor de un libro, es que él inició ese Así libro. es. ¿Sí? El iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Ahora sí, ponme las otras versiones. Me voy a quedar con esas primeras palabras. El campeón que inicia y perfecciona. Bueno, con todo que es una buena versión ahí, en ese versículo no es lo mejor.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Bueno, autor quiere decir el que Iniciador. comienza, el iniciador. Okay. Ponme a ver si lo pones por favor en la versión King James Version of the Bible. Looking to Jesus, the author and finisher. Okay, usa la palabra finisher, el finalizador. Sí. New King James Version. A ver si dice the author, vuelve a decir. Yo sé que hay una versión, no me acuerdo cuál es en inglés, que creo que dice the beginner of your faith. No sé si es the message. Bueno, pero en el griego es lo que quiere decir. Eso sí, te lo puedo decir. En el griego es lo que quiere decir el que comienza algo, el iniciador, el principio de algo. ¿Sí? Sí. No, don't we have the message? Do you have the Amplified Classic in English? No, tampoco lo dice de esa manera. No, no lo dice de esa manera. Ok, pero entonces me dice, looking away from there, Jesus is the leader. Ok, leader and the source of our faith. Nota que dice que es el líder. El líder es el que guía, es el primero, ¿sí? Y es el origen. The message dice, Jesus who both began and finished. Esa es, entonces si era, ahorita creo que mencioné. Comenzó y the terminó. message, el mensaje, la Biblia, el mensaje, the message, Bible. Oye, ahí está, gracias, mira lo que dice. Wow, nos cubre todo aquí en toda la pantalla. ¿Dónde estoy? Keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we're in. Ok, gloria a Dios, gracias. Pero quiero que veas esto. Este es el punto, que Él es el que comienza y termina. Por eso fe, el iniciador de nuestra fe, el autor. El que empieza y termina. O sea, el principio y el fin de nuestra fe y todo lo que hay en medio de nuestra fe es Él. Entonces fe, primero empieza fe. Luego, ¿qué usó Él para crear la tierra? Si tú te acuerdas, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿No? ¿Quién creó todo? ¿Quién creó todo? La tierra, todo lo que es Dios. Dios es primero. Entonces Dios es primero y fe es primero y Dios creó la tierra. O sea, en otras palabras, si no hubiese creado la tierra, no hubiéramos tenido fe. Así es, todo lo demás no existiera. No existiera. ¿Y dónde ejercemos fe? Aquí en la tierra. En la tierra. Entonces, Dios es primero, nos dio fe para ejercer en esto, o sea, y fe en Dios y confianza en Dios. Pero lo que pasa es que usamos la palabra fe muy suelta. Sí. Tengo fe en el Ford, en el Chevrolet, en el Chrysler, en el Dodge, fe en esta marca, fe aquí, fe en esta marca de teléfono, fe. Y se ha diluido el significado de fe. Pero estamos hablando de Dios. ¿Okay? Ese es el orden. Cambias el orden, cambiaste todo, no va a funcionar. El reino de Dios, tienes el reino al revés. Tienes un reino trastornado. Y Dios no va a cambiar porque Dios te ama. Y hay gente que usa ese falso mensaje de gracia, no el mensaje original de gracia, verdadero, pero falso mensaje de gracia. Y ya trastornaste esto. Entonces, primero es Dios. Lo que usó los principios de fe. Dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué dice? Y luz fue. Déjame mencionar algo aquí en la Biblia para verlo mejor. Capítulo 1. Nota. Luego dijo Dios, Génesis 1:6, dijo Dios. Nota. ¿Qué hizo? Dijo. ¿Sí? Dijo. Y en el versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos. En el versículo 9, dijo también Dios. Y termina el verso 9, y fue así, fue como Él dijo. Sí. Verso 10, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno, etc. Entonces, luego en el verso 14, y dijo luego Dios, ¿sí? Y termina diciendo luego el 15, y fue así. Verso 16, e hizo Dios las grandes lumbres. ¿Te acuerdas? La fe sin obras está muerta. Sí. En otras palabras, usó los mismos principios de fe. Con el corazón se cree
Con la boca se con confiesa. la boca se confiesa. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Que si creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Ahí está. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa. Marcos 11:23, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón. ¿Sí? Entonces crees, lo hablas. 2 Corintios 4:13, creí por lo cual hablé. Mismo principio de fe. Dios dijo, Amén. Dios creyó que era lo que Él dijo. Amén. Entonces fe es primero. Sí. Luego tenemos familia. Después, inmediatamente, es la familia. Y el diablo ha querido trastornar y se han sacado dichos que empezaron en inglés y luego se copiaron en español y se han transmitido y se han hablado y se han dicho, family comes first. Sí. Si la familia viene primero. No. Familia, si vas a decir, la familia es lo más importante, sí, pero hay que especificar. La familia es lo más importante antes de mi trabajo, negocio, lo que sea, distracciones, deportes. Sí, es lo primero, si vas a especificar eso. Sí. Pero después de Dios es lo que debes de decir. Eso es mejor decir. Familia es lo más importante Después de Dios. Exacto. Las palabras Dios son es importantes. primero. Cuando empiezas a hablar correctamente, tu mente se empieza a alinear con las Sí. palabras. Así es. ¿Sí? Entonces vamos ahora a Génesis capítulo 1, en el versículo 20, porque dijo Dios, siguió usando fe, 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Aquí viene la familia. Verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nota, le dijo, fructificad y multiplicaos. Ok, ¿cuál es el siguiente? Yo estoy hablando bien rápidamente, quisiera explicarlo con más detalle, porque es muy interesante, con más detalle. La asignación. Nota, capítulo 2 de Génesis, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero el punto está que le dijo, aquí está, para que lo labrara y lo guardase. Verso 15. ¿Te fijas? Sí. Le dio que una asignación. Así ¿Te fijas que la asignación no era para que tienes que trabajar para que puedas comer? Para suplir tus necesidades. No, porque todo estaba Ya en el estaba Edén. ahí. Todo estaba ahí. Verso 19, Jehová Dios tomó pues de la tierra todas bestias del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán, era parte de su asignación. Sí. Queriendo decir que la gente busca y trabaja para pagar su casa, su carro y cubrir necesidades y lujos y comida y todo eso, pero no era el plan de Dios. Te sales de ahí. ¿Qué pasa entonces con la sociedad? El problema con la sociedad que tenemos ahora. ¿Qué es lo que sucede? Han trastornado. Porque si te fijas, luego, como dije, lo voy a poner, pero lo tienen al revés. Para ellos, muchos de ellos, aunque dicen family comes first, mentiras. No. Es la asignación, que es el trabajo, el negocio, esto y el otro, luego la familia. ¿Te fijas? Y luego buscan provisión. Sí. Entonces, a lo último, ¿quién crees que viene quedando? Dios. Entonces tienes el reino al revés. Y vienen consecuencias y desgracias. Dice, pero la Biblia dice que el que quiera trabajar, que tampoco, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Tienes que entender lo que Pablo estaba diciendo. Estaba hablando, no dice que no vamos a trabajar. Tenemos que trabajar, pero tiene que ser una asignación. Sí. ¿Ves? Como tú sabes, por años, y gente sabe, he tenido este negocio con animales. Yo nunca he faltado a la iglesia por el trabajo, ni por los animales. ¿Por qué? Porque es una asignación de parte de Dios. Cuando tienes una asignación de parte de Dios, no te va a quitar de las cosas de Dios. Claro, no dentro de la... No nomás a faltar a la iglesia, nunca he dejado de orar, nunca he dejado de hacer las cosas que mi asignación. ¿Por Sí. qué? Porque cuando Dios te lo da, si es de parte de Dios, ¿tú crees que Dios te da una asignación que te va a distraer de las cosas del mismo Dios? O sea, ¿Dios te da una asignación para que te distraiga de las cosas de Él? No, no es cierto eso. O sea, simplemente y sencillo, es puro engaño del diablo, autoengaño. Tú te quieres engañar creyendo esas tonterías, pero en el fondo, en tu conciencia, sabes que no es verdad. Es ¿Me cierto. entiendes? Pero la gente quiere fluir así, y nada más cuando pasa algo, nomás quieren llorar. Y por eso yo les enseñé a mis hijos, no.
Cuando pasaba algo, había desobediencia, les daba con el cinto, o algo pasaba, algo les iba mal y se estaban llorando. Siempre les dije, con llorar no vas a sacar nada. Si fuera por llorar, yo me la llevara llorando para arreglar problemas. Sí. Llorar no va a sacar nada. De hecho, nada más llorar por llorar, lo que te va a hacer más débil mental. Hay lágrimas de... La otra vez esta persona nos dio un testimonio de cómo le creyó a Dios, más de $20,000 que debía en su carro, lo pagó, finalizó deudas, gloria a Dios. Estaba llorando de gozo. Llorar de gozo es diferente. Llorar por problemas, por condenación y todo eso, es darle aún más lugar al diablo, es hacerte espiritualamente más débil todavía. No good. O sea, llorar, si fuera todo por llorar, todos estuviéramos llorando. Sí. Amén. Yeah. Gloria a Dios. Hay mucho que hablar, mucho que explicar, pero la nación está en caos ahorita. Pero todo empieza porque no hemos tomado nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Amén. Y así Sí, es. no hemos Tú tomado. hablas acerca decías ahorita acerca de la asignación que el Señor te da. Hablando en general, ¿no? Cuando el Señor nos da una asignación, juntamente con la asignación nos da estrategias, nos da dirección, nos dirige en otras maneras. Precisamente para que esa asignación no se convierta en nuestro Dios. Dentro de esa asignación viene nuestra dependencia hacia Dios para que Él nos dirija en cómo llevarla a cabo. Y Él a través de esa asignación nos provee, nos prospera, nos bendice, pero siempre teniendo presente que es Dios el que la puso ahí, que Él es el que nos dirige. El martes pasado, antes de venir a casa, bueno, durante nuestra comida, tú por lo general no comes con nosotros los días de servicio, tú comes temprano porque te gusta venir tranquilo, no estar incómodo y demás. Bueno, entonces, pero sí te sientas con nosotros muy frecuentemente y estamos platicando mientras tus hijos y yo estamos a la mesa. Y el martes pasado en particular, estabas compartiendo con ellos precisamente estas palabras, estos 5 puntos que acabas de mencionar ahorita. Bueno, de camino a la iglesia, ya por la tarde, en la conversación con mis hijas, ellas y yo nos venimos juntas, me dicen, mami, qué tiempo tan placentero pasamos con mi papi, cómo nos estaba explicando eso y qué interesante lo que nos estaba diciendo. Entonces, que jovencitas, adolescentes les guste que papá y mamá se sienten con ellos y me dicen, mami, somos bendecidas y privilegiados porque mi mami, como tú y mi papi, se sientan con nosotros y nos enseñan la palabra. No es nada más decir, al cabo que en la iglesia van a estar ahí aprendiendo la palabra. No, también en casa lo hacemos. De hecho, es donde comenzamos a enseñarles. Sí, y en el caso de las familias se supone, otra vez se supone, porque el que los cristianos ahora hayan cambiado y ellos hagan sus propias reglas y regulaciones de cómo van a vivir, no tiene, es irrelevante para Dios. Por eso digo, a veces se supone, no quiere decir que se supone como es que así es, pero la gente no todo lo va a aceptar, Sí. ni el mundo ni muchos cristianos. Pero se supone que el plan de Dios era esto: cuando tenemos una iglesia, vienes, recibes de la palabra, el papá aprende, mamá aprende, y luego en casa Sí. van y ponen por obra y repasan esto. Ahorita lo vimos aquí. Ahorita lo vimos. Dios le dio toda esta palabra, toda la ley a Moisés. Sí. Y luego esperaba a Dios que ellos la pusieran por obra, la estudiaran, se las la hablaran a enseñaran. sus hijos. Exacto. Ese es el plan de Dios. Exacto. Ese es el plan de Dios. No tonterías, no lo que los padres asuman o crean, no. Bueno, porque por eso dije, si estás en una iglesia donde no te están alimentando, deberías de salirte de ahí. Es lo que yo siempre le aconsejo a cristianos. Les he retado aquí en la iglesia. Si alguien de ustedes considera que no lo alimento, pues no deberían ni estar aquí. No es porque, me está corriendo. No. Estoy siendo honesto. No es correr, es ser honesto. Y si no te estoy alimentando, no deberían ni de ver. Porque hay gente que tienen que ir a otras iglesias, pero están pendientes de lo que hacemos. Algo Claro. no está bien. Deberías de someterte a tu pastor, pero si dices, no, es que mi pastor no me alimenta, entonces vete de ahí. No estoy sacando yo gente, nomás estoy hablando en general a la gente que no deberías de estar en una iglesia donde no te alimentan. Sí. Porque aquí está la palabra de Dios. Pero la sociedad, el mundo nos quiere dictar otras cosas. Tienes que entender que el mundo opera bajo el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas quiere decir Satanás es el que está influenciando esas ideas. Y algunos cristianos, Dios mío, se dejan gobernar por esta gente y no ven decir, oye, ¿por qué el mundo me tiene que dictar? ¿Por qué el Claro. mundo me tiene que decir cómo me voy a peinar, si traigo barba o no?
Aunque ahorita les recomiendo a los hombres traer barba, porque la izquierda te quiere feminizar ahora, ¿no? Pero digo, es porque el mundo te dice cómo que inyectarte en los labios, cómo aumentarte los senos, los glúteos o algo así, porque fulana dijo. Porque una persona en el mundo dijo, y si en un tiempo, y acuérdate, porque las modas son cambiantes, ahora sale la gente otra vez que se van a poner flacas, y nada, son capaces de desinflarse lo que se pusieron, ¿me entiendes? Como te digo. Sí. Es asombroso. O sea, el mundo te dicta, no Dios. Pero quieren vivir bajo lo que el mundo dicta, pero recibir los beneficios del reino. Es imposible. No va a pasar ni aquí a 1,000,000 de años. Y no podemos usar la excusa, bueno, Dios me ama. No, es al revés. Tienes que recibir por revelación que eres amado. Amén. Y entonces te vas a someter a Dios tu Padre. ¿Qué dijo el Señor? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero Él tenía esa revelación de que era amado por el Padre. Así es. Así de simple y sencillo. El mundo no les va a dictar. Gloria a Dios, qué tremendo estuvo esto. Así es. Bien, gloria a Dios, pues es hora de sembrar. Si alguno de ustedes recibió la palabra y sé que, bueno, la palabra fue dada y de acuerdo a mi opinión, que es la correcta, fue muy buena palabra, ahí está con la Biblia todo y la verdad, sin diluirla, sin nada, la pura verdad de la palabra. Entonces la Biblia habla que si alguno recibe la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 6, si alguno dice, haz partícipe de toda cosa buena el que te instruye en la palabra. No lo estoy pidiendo para mí, aunque estaba hablando de una persona ahí, pero lo estoy diciendo, si este ministerio, Dios a través de este ministerio te alimenta, es justo y es bueno que responda a usted en fe a lo que oyó y a la palabra que le fue transmitida. El Espíritu Santo es el que se va a encargar de traer una cosecha a usted, pero usted tiene que recibir esto y tiene que operar en las leyes del reino de Dios. Yo lo único que voy a hacer, yo oro que el Espíritu Santo trae convicción, voy a orar eso y voy a ponerme de acuerdo con sus finanzas y voy a decir, Padre, te damos gracias y hablo que el Espíritu Santo, y te doy gracias de antemano, te alabamos, te adoramos, te bendecimos y gracias que el Espíritu Santo es el que trae convicción a cada uno de tus hijos y a cada persona que oyó, y hablo una cosecha financiera también a aquellos que van a dar, que van a sembrar y nos van a ayudar a llevar la palabra por otros medios, por televisión, radio, como lo estamos haciendo, por medio de internet. Y en el nombre de Jesucristo yo te doy gracias y hablo una cosecha abundante, que nada hace falta. En lo que a mí respecta está hecho. Así es. Autoridad y fe fueron desatadas. Amén. Amén. Es que como no grité y no escupí, no hice rollos, pues, no está ungido el hermano Gil, estoy más ungido de lo que tú piensas, le dije a uno. Amén. Amén, gracias Señor. Bien, esto fue una emisión más y una transmisión más de Reino y Gobierno todos los lunes a las 8 de la noche. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com o llámenos al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.